Espíritu Santo nos trae. No venimos porque soy la que estoy más enganchada con el Señor, sino Él se enganchó con nosotros y no nos va a soltar. Ahora tú tienes que buscar cómo no soltarte tú de Dios. Y es una lección bastante hermosa lo que el Señor tiene para ti. Aleluya. Le damos gracias al Señor por tanto amor y esa misericordia que Él tiene por nuestras vidas. Vamos a buscar en la palabra de Dios, en Hebreos 12, 28 y 29. Glorioso es el Espíritu Santo. Hebreos 12, 28 y 29. Dice la palabra de Dios: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, te doy gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que tú nos das. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a atesorarla en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a vivirla. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias porque tú eres el que hace la obra perfecta en cada uno de nosotros. Dios mío, hazla prosperar en nuestros corazones esta palabra. Dios mío, tú eres el dador de la vida. De ti dependemos. No hay otro, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Toda la gloria, la honra, la alabanza, el imperio, el honor es tuyo, papá. Y ahora yo reprendo todo argumento del diablo que quiere entorpecer la palabra en nuestras mentes y en nuestro corazón. Yo ato y reprendo toda rebelión, toda soberbia, toda altivez, todo orgullo. Lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Todo hombre fuerte que se mueve en este sector, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús atamos todo ocultismo, todo control mental. Lo atamos y lo echamos fuera de aquí en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Cristo de la gloria. Gracias porque tú sabes hacer las cosas perfectas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Le damos gracias al Señor por tanto amor que Él tiene para con nosotros. Lo que el Señor nos habla en estos momentos es el temor a Dios, que es una manera de vivir. Nosotros somos personas que a veces rechazamos lo que Dios nos quiere dar y Dios nos quiere bendecir. El temor a Dios y la manera de vivir que estamos llevando es donde nos muestra en qué condición estamos. Para tener el Espíritu Santo, tengo que tener temor reverente. Al tener el temor reverente, voy a tener esa unción y esa gracia de Dios sobre mi corazón que voy a tener en la forma de nuestra vida. Como yo me voy desarrollando en la actitud, en la manera de conversar, en la manera de pensar, que a veces nosotros pensamos que Dios no se da cuenta de lo que estamos pensando. Y a veces estamos pensando para nuestro hermano, nuestra familia, destrucción. Nosotros tenemos que tener el temor reverente. Si tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida como acto de todos los días, buscarlo, tenerlo, a cobijarme en Él, yo tengo que tener el temor reverente. Que el Espíritu Santo me acompaña a todo lugar, a todas partes va conmigo. La palabra de Dios dice: si me voy al bajo la tierra, ahí está Él. Si me voy arriba del cielo, ahí está Él. Si estoy en algún lugar que me voy a otro país, ahí está Él. Entonces el temor reverente que te hace que tú lo tengas a través del Espíritu Santo, te da una forma de vivir, que es respetarlo, admirarlo, tenerlo al lado tuyo todos los días. Que lo que está aquí en la tierra
es el Espíritu Santo. No podemos decir que Dios venga. Sí, sabemos que es la Trinidad, pero el que se mueve en nosotros es el Espíritu Santo. O sea que yo tengo que buscar cómo mover a través del Espíritu Santo que me aconseja. Tenemos que mirar dónde quiere que vayamos y dónde no quiere que vayamos. Tenemos que buscar la forma de vida que sea lo más adecuada a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da a entender de que en todas partes está Dios, porque es omnisciente, omnipresente, está en todo lugar. Y aún el Señor pesa tus pensamientos. O sea que todo está bajo la mano poderosa de Dios. Si tú estás haciendo algo aquí en la iglesia, gloria a Dios porque estás. Pero sabe, a veces en nuestro hogar somos una persona totalmente diferente a lo que pensamos y vemos aquí en la iglesia. Cuando vamos a nuestro hogar, en lo secreto, ahí está el Señor. Y a veces en lo secreto, cuando tú estás, voy a nombrar cosas, pornografía, en los baños, se van y ven pornografía y dicen, no, si yo estoy bien delante de Dios. No está bien. Eso no es de parte de Dios. Ensucia tu mente y tu corazón. Entonces tenemos que ver qué es lo que es. ¿Estás agradando a Dios con temor y reverencia? Si en lo secreto, donde nadie te ve, donde tú estás, crees que nadie te ve, pero hay uno que te está mirando. Dice, el ojo de Jehová está en todo lugar. Entonces tenemos que mirar cuál es la forma de vida que te da el Señor. ¿Cuál es la forma de vida que tú tienes que tomar? El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y toda justicia. Veamos qué nos dice segunda de Timoteo 1. Segunda de Timoteo 1, 6 y 7. Dice la palabra de Dios: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. O sea que hay algo que el Señor te está hablando. ¿Y qué es lo que está hablando? Que avives el fuego del don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? El Espíritu Santo que pone los dones espirituales en tu vida para edificación de la iglesia, para la edificación de tu hogar, para la edificación de un lugar donde tú estás, a lo mejor un colegio, un trabajo. En el lugar donde tú estás, tú tienes que edificarlo. ¿Y cómo yo lo consigo ese don? Por la imposición de las manos. Pero también el Señor aquí dice que no nos da espíritu de cobardía. ¿Por qué el Señor nos dice que no nos da espíritu de cobardía? ¿Por qué? Porque a nosotros somos cobardes de decirle al Señor, Señor, yo te amo, Señor. Pero después en el trabajo te hacen estar junto a tu amigo, a tu amiga, y no le dan la forma de vida de Cristo. Entonces somos cobardes, porque la palabra de Dios dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder del Espíritu Santo, donde tú hables a otra persona y ellas sean convencidas que el Espíritu Santo está ahí y respeten. Poder, amor, el amor que sobrepasa todo entendimiento, ese amor que ama a Dios por sobre todas las cosas, y amar al prójimo como a ti mismo. Y el último dice, y de dominio propio. A lo mejor tú dices, ay, yo no puedo arrepentirme de este pecado. Le pido al Señor, y le pido al Señor que me lo saque, y me pido al Señor que me saque este problema que tengo, que no puedo llegar libre a la presencia de Dios. ¿Dios cambió? No ha cambiado. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. O sea que la libertad dice que cuando nos unimos a Él somos verdaderamente libres. Y si tú te encuentras libre, no tiene por qué haber un espíritu que se apodere de tu cuerpo para que pueda tener forma de vida. ¿Por qué? Porque Él ya te hizo libre al llegar a los pies de Cristo y darte el Espíritu que te guíe
a toda verdad y toda justicia. Te guía, dice la palabra de Dios, que Él vino a convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Si aquí se movió el Espíritu Santo en tu vida, o sea que tú estás libre. Estás libre y tienes que seguir buscando esa forma de vida según Dios, no según el hombre, no según lo que yo creo, es según Dios. Escrito está, y todo lo que está escrito es para vivirlo. Todo lo que está escrito es para vivirlo en forma de vida según Dios, no según mi forma de vivir. Si tocas cosas inmundas, o hablas, o miras, o escuchas, porque todos los sentidos se apropian de lo malo, es porque no llega el Espíritu Santo. Dice que no habita en templo sucio, sino que nosotros tenemos que limpiarnos de toda inmundicia para recibir el poder, para recibir el dominio propio, para recibir el amor. Tengo que limpiarme de toda contaminación. ¿Y cómo me limpio si yo no tengo fuerza? Yo he vivido toda una vida de una manera que me han enseñado mis padres, o a veces es de pasado, y te han enseñado a vivir de una forma. Pero cuando tú buscas al Espíritu Santo, Él dice oración y ayuno, sale esto espíritu. O sea que siempre Dios te va a dar una salida. Siempre está la salida para salir y tener el temor reverente. ¿Sabe por qué hoy en día se ve todo lo que se ve en el mundo? Y adentro de la iglesia también. Es porque no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Dice la palabra de Dios que donde hay 2 o 3 congregados, Él está en medio. Y si está en medio, hay una persona orando, tenemos que creer que Dios está con esa persona. Y si está con esa persona, respetarlo, admirarlo. A lo mejor tú no puedes orar, pero esa persona está orando. Y ahí está la presencia de Dios. Y se inunda en todo nuestro ser. Aquí en este lugar tenemos que respetar. En tu hogar donde tú vas, dice que nosotros donde vamos, ¿qué es lo que es? Lo que pisamos, santo es. Santo es. ¿Por qué es santo? Porque va el Espíritu Santo dentro de ti. Y si va el Espíritu Santo dentro de ti, tienes que cuidarte de toda contaminación. Veamos qué nos dice 2 de Corintios 7:1. 2 de Corintios 7:1. Aleluya. Dice la palabra de Dios: así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios. Pero ahora yo te hago la pregunta: ¿cuál es la contaminación? ¿Dónde está la contaminación? En la carne, en el espíritu. Pero el Espíritu, dice la palabra de Dios, que cuando yo hago la oración de fe, me uno al Espíritu de Dios. Si me uno al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo entra y empieza a manejarme. Empieza a decirme qué es bueno, qué es malo. Porque cuando estaba perdido en delitos y pecados, no lo conocía. Pero hoy ya lo conozco, y al conocerlo, a través del poquito que conozco, me tengo que limpiar de la carne, de todo lo que es carnal, todo lo que es pecado, y de espíritu, que lo espiritual se juzga. Nosotros tenemos que mirar lo espiritual como el ocultismo, la adivinación. A veces la persona tiene adivinación y me dice el Señor. No lo ha dicho el Señor, porque el Señor respalda su palabra. Y a veces es adivinación y adentro de la iglesia está. Entonces tenemos que mirar cómo se juzga el espíritu. Dice que la palabra de Dios, que está creo que en Hebreos, dice que nosotros tenemos que mirar quién está profetizando. Si es el espíritu inmundo, o Dios, o Jesucristo, o el Espíritu Santo, como le quieras decir. Cuando es el Señor el que está profetizando, tú le haces una pregunta al profeta y el profeta te responde. Tú le preguntas y le dices: ¿cómo vino Jesucristo?
Si te contesta en el espíritu, está mal, porque vino en carne. Entonces, ahí yo sé que el que está hablando no es Dios, no es Jesús, porque Él vino en carne, nació, y después a los 30 años, 33 murió, sí, 33. El Señor entonces vino en carne. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Mirar lo que está haciendo, ver lo que predican, escuchar. Recién escuché al pastor, le decía, saquen su anotador, es lo más indicado, porque yo soy un ser humano, me equivoco un montón. Si usted me ve que yo me equivoco, gloria a Dios, háblemelo. ¿Por qué? Porque tengo que salir del error donde estoy. Para poder guiar un pueblo hay que salir del error donde uno está. Y eso es que nosotros tenemos que buscar la palabra y tratar de buscar la palabra lo mejor posible. ¿Por qué? Porque llevamos un pueblo y somos responsables. Somos responsables de su alma. Dice que nosotros estamos a cargo de almas. Y esa alma podemos nosotros llevarla al cielo o al infierno. Pero hoy yo te quiero llevar al cielo con el temor reverente, con la admiración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que hizo en la cruz, esa admiración que te compunge el corazón. Cuando tú empiezas a pensar que qué pasa, cómo Él fue a la cruz por mis pecados, cómo Él fue a la cruz por mis maldiciones, cómo Él fue a la cruz. Y a veces todavía mantenemos esas maldiciones y todavía mantenemos ese pecado porque no ha llegado la revelación del Espíritu Santo a nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que buscar sacar la contaminación que hay en la carne, sacar la contaminación que hay en el espíritu, para que nosotros podamos perfeccionarnos. Dice la palabra de Dios que Él va a venir a tomarse a sí mismo. Si Él viene a tomarse a sí mismo, viene a tomar al Espíritu Santo que está en ti, y se va a tomar y va a ser arrebatado. Y ahí va a ser el lloro y crujir de dientes cuando las personas queden en la tierra. ¿Por qué? Por no querer arrepentirse, por no llevar la forma de vida según Dios. Pero eso, ¿quién nos ayuda? El Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nuestra guía, nuestro amparo, nuestro refugio. Tenemos que buscar ese refugio. Vamos a dar un ejemplo. Deuteronomio 2:25. Aleluya. Deuteronomio 2:25. Aleluya. Dice la palabra de Dios: hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama, temblarán y se angustiarán delante de ti. Moisés, el testimonio de Moisés, cuando andaba dando vuelta en el desierto, 40 años, dicen que duraba 4 meses y dio vuelta 40 años. ¿Por qué dio vuelta 40 años? Porque Moisés tenía carnalidad en su vida también, igual que nosotros. A pesar de él tener todas las cosas que vivió con el Espíritu Santo, en la zarza, cuando Dios abrió el mar, cuando muchos ejemplos que nos da el Señor. Pero ¿qué tenía Moisés? Una tierra prometida. Yo la tengo. ¿Tú la tienes? ¿Tú tienes la tierra prometida? Yo la tengo. ¿Sabes cuál es tu tierra prometida? ¿Tú la conoces, la tierra prometida? La vida eterna. Es tu vida eterna y lucha por ella. Porque dice la palabra de Dios: cree tú y tu casa será salva. Si tú luchas por esa vida eterna, tu familia va junto contigo. Pero tienes que luchar. Aquí Moisés luchó por llegar a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó con Moisés? Que se enojaba. Tenía un carácter rápido. ¿Y qué es lo que pasó? No se purificó y vino a poner ese dolor, esa angustia cuando anduvo en el desierto. ¿Y quiénes vieron la tierra prometida? Los nietos. Los nietos vieron la tierra prometida, no Moisés. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros miremos que hay algo que
que tenemos un templo, somos nosotros el templo de Dios, el templo del Dios viviente. Y ese templo tengo que cuidarlo, tengo que limpiarlo, tengo que sacarle lo que invade nuestra vida. Tenemos que sacarla. ¿Y cómo la saco? Pidiéndole perdón a Dios, sacando todo lo... recién decía la hermana, decía que teníamos que ir, pedir perdón y presentar la ofrenda. A veces nosotros estamos recontra enojados, odiando, y presentamos la ofrenda. Sí, Dios te la acepta, pero sabe, lo primero que tenemos que hacer es, en el transcurso de la coordinación, pedir perdón delante de Dios, porque ese es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos las personas que vamos adelante para que otros nos miren y sean parecidos o iguales. Que el Espíritu Santo nos dé esa misericordia, ¿no? Que podamos tener ese temor reverente, ese temor de admiración delante de Dios. Éxodo 15, 14 y 15. Éxodo 15, capítulo 15, versículo 14 y 15. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice: lo oirán los pueblos, temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbaron, y los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acordarán todos los moradores de Canaán. ¿Qué es lo que está hablando el Señor? Que aquí hay una soberanía. Moisés y María iban danzando delante de la presencia de Dios, cruzando el Mar Rojo, y decía que habían los jinetes y los caballos, que eran los egipcios que venían siguiéndolo, y ellos iban cantando y danzando delante de Dios, porque la soberanía de Dios es tan grande para tu vida, que te puede abrir el Mar Rojo. Y tú dices, ¿qué es lo que pasa con el Mar Rojo? Si yo no voy a pasar un mar, pero si tienes dificultades, tienes problemas, tienes inquietudes, tienes situaciones que son difíciles, y que tú tienes que abrir ese mar, y abrir el mar y pasar por la tierra en seco. Y eso es lo que Dios quiere, que esa soberanía de Dios te dé ese temor reverente de decir: yo voy allá porque Dios quiere, yo voy acá porque Dios quiere, yo voy a este otro lado porque Dios quiere. Y es que así es, que el Señor quiere, y la soberanía de Dios nos lleva a liberarnos de toda maldad, a liberarnos de todo lo que nos hace daño a nuestras vidas. Por eso a veces, a lo mejor me meto en algo que no me corresponde, pero sí lo voy a hablar. Cuando vamos a los cumpleaños, y a veces yo digo: ay, el cumpleaños, y se vino, y tal día, y hay culto, y lo van a hacer a la hora del almuerzo, y voy a tener esto, y no voy a poder arreglarme, y no voy a poder hacerlo, no voy a poder aquí, y busca los resquicios. ¿Para qué? Para faltar al culto. Yo no sé, pero para mí primero está Dios. La palabra de Dios lo dice: primero está Dios, y al estar Dios, su soberanía me va a dar el tiempo para que yo pueda cumplir con todos los planes de Dios, y primero buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene añadido. Entonces no busquemos la añadidura primero, sino el reino de Dios. Y eso nos ayuda para ver la soberanía de Dios, porque cada situación que tú vives te va probando el Señor. Te va probando qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Josué 2. Josué 2. Ay, se me salió. Gloria a Dios. 2, del 9 al 11. Dice la palabra de Dios: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros,
y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y los que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, en Sehón y en Og, en lo cual habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en el hombre alguno por causa de nosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea que no hay otro Dios. Aunque levanten un montón de dioses, no hay otro Dios. Dios es el único. Guió a Josué para ir a los muros de Jericó por un grito, un cántico, una alabanza en el espíritu. Se rompió el muro. Y el muro, dicen los estudiosos, que cayó un vehículo por encima del muro y se rompió. ¿Cómo se va a romper con una voz si uno dice que con un cristal se rompe con una nota mal dada? No sé si ustedes los músicos saben. Creo que se rompe. Imagínate un muro que cae un vehículo por encima, que se rompa. Esa es la soberanía de Dios. Y esa soberanía Dios lo hizo porque Él tenía misericordia. Y la misericordia, si nosotros la miramos, está aquí en nosotros. Nosotros, el Señor, por misericordia nos trae. No porque seamos los únicos que estamos buscando a Dios. Hay muchos que buscan a Dios, pero ¿qué Dios? ¿Qué Dios? Pero la misericordia de Dios, por eso yo no me puedo jactar y decir, yo soy salva. Nadie sabe quién es salvo y quién no. Porque la salvación, dice la palabra de Dios, que se pierde, que se borra del libro de la vida. Wow. Hay que cuidarse. Estamos muy pronto a la venida de Cristo, más pronto de lo que nosotros pensamos. Y la misericordia de Dios todavía está, porque la gracia de Dios que nos da el Espíritu Santo está con nosotros. Buscarlo y lo hallaréis. Golpead y Él le abrirá. Buscar al Espíritu Santo para que Él haga conforme a su voluntad. Juan 16:13. El Evangelio. Juan 16, versículo 13. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Wow. Si nosotros queremos ser salvos, tenemos que buscar al Espíritu Santo, y lo más pronto posible. La palabra de Dios dice que buscar y no lo encuentras, dice oración y ayuno. Para buscar tienes que ponerte. ¿Sabe cómo encontraron al Espíritu Santo el día de Pentecostés? Tuvieron 10 días, 120 personas encerradas en un lugar, buscando en un solo sentir, que era buscar al Espíritu Santo. Y lo buscaron y lo buscaron y lo buscaron de día, de noche, 10 días para que bajara la unción del Espíritu Santo. Y nosotros a veces estamos 1 hora de vigilia, 2 horas de vigilia, y ya queremos irnos a la casa porque estamos cansados. Pero ellos lo hicieron 10 días, supongo que 10 noches. Entonces, cuando encontraron al Espíritu Santo, vino y manifestó su poder, y la manifestación del Espíritu Santo lo hizo hablar en lenguas y danzar, que son las manifestaciones evidentes, que tú vas a saber que el Espíritu Santo está ahí. Cuando hablas en lengua, cuando danzas, cuando te mueves sin querer moverte, porque eso es maravilloso. Si no lo has experimentado, experimentalo, es maravilloso.
Hablar en lengua es hablar, dice la palabra de Dios, que hablar con Dios. Y que no hay interrupción. El enemigo no se puede meter en ese mensaje. Ese mensaje es tan solo tú y el Señor, o tu espíritu con el del Señor. De eso es lo que nosotros anhelamos, porque el Señor viene pronto, pero tenemos que saber lo que ha de acontecer. Y Él dice que nos va a avisar qué es lo que ha de acontecer. Sabemos que Cristo viene y se siente en el aroma, se siente, tú conversas con alguien y se siente que hay un peligro eminente, rápido. El otro día escuchaba que tenían que pasar 100 años para que sea el tiempo del Señor, que faltaban 100 años. Pero de esos 100 años creo que ya se han recorrido 75 años. O sea que quedan 35 años en que Dios viene o viene. Pero puede venir mañana, porque el día no lo sabemos. Pero Él nos cuenta que saca el mundo. Cuenta que saca el mundo y empieza a decir cosas, pero eso nosotros, los estudiosos, a lo mejor lo han sacado por deducción, pero dice la palabra de Dios que el único que sabe es el Padre. El único que sabe cuándo vendrá. Así que yo tengo que estar apercibida. Por mí puede venir mañana, por mí puede venir un año más, no lo sé, pero tengo que estar preparada para cuando venga yo me vaya con Él. ¿Y cómo me preparo? Buscando al Espíritu Santo. Buscando al Espíritu Santo, porque Él va a venir a buscarse a sí mismo. Cuando la persona, yo siempre le digo, Señor, yo quiero la muerte del justo. Hay una muerte que la hace el justo. ¿Qué es lo que es la muerte del justo? Que se queda dormido. No sufre, no tiene enfermedades, no tiene nada, pero se queda dormido. Y esa es la muerte del justo, es lo que creo yo. Amén. Romanos 8, 14 y 15. Romanos 8. El Espíritu Santo está aquí. Aleluya. 8, 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos Abba Padre. El cual clamamos Abba Padre. ¿Qué es lo que te dice el Señor? Que si tú eres guiado por el Espíritu Santo, ya no hay pecado en ti. Dice, pues habéis recibido el espíritu, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Sabe cuando uno no puede dormir en las noches? Porque hay un temor. No tienes paz. Y si tienes el Espíritu Santo, lo primero que tú vas a despertar y te vas a poner a orar, a clamar, a llorar por alguien que el Señor necesita, a lo mejor al otro extremo del mundo. Pero tú tienes que hacerlo, porque no recibimos el espíritu de esclavitud, sino de libertad en el Espíritu. Y el Espíritu que nos da nos adoptó. Nosotros no teníamos derecho, ninguno de nosotros teníamos derecho de estar en el pueblo escogido de Dios, pero sí nos insertó al pueblo de Israel. Nos metió al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor, cada uno que confiesa al Señor como Señor y Salvador, lo mete. Por eso aquí dice que no nos dio espíritu de esclavitud, sino espíritu de adopción, por el cual clamamos, papá hermoso, o papá lindo, papá, tu alabanza, tu adoración. Porque Él anda buscando los adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eres tú. A lo mejor tú dices, no, los músicos son los adoradores. No, el adorador es el que tiene en su corazón a Cristo el Señor y lo quiere exaltar. No importa las veces que se manden las desafinaciones, que no vayan las notas, que no vayan los tiempos. Dele usted para adelante. Y eso el Señor le va a agradar. 1 Corintios 12, 7 al 11.
el Espíritu Santo nos da manifestaciones. Y esas manifestaciones son para que Él las pueda bendecir al pueblo. Dice el 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. ¿De quién? Del pueblo de Dios. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lengua, para que todas estas cosas pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que yo puedo tener estos dones espirituales que son maravillosos. Ojalá los tuviera todo. Para mí es maravilloso. La palabra de sabiduría es cuando tú recibes la información del problema que tiene otra persona, sin que no te lo revele la persona. Y la palabra de ciencia, la palabra de ciencia es conocer el problema. La palabra de sabiduría es la solución. Lo había dicho al revés. La fe es que tú tienes el don de fe y tú no dudas que lo va a sanar, que lo va a libertar, que lo va a restaurar, que va a hacer las cosas que Dios te está mostrando que va a hacer. La de sanidad, la sanidad es por el mismo Espíritu que tú oras por las personas enfermas, aunque sea por teléfono, y las personas sanan. La de milagro es que no necesitas, sino aunque estés en la otra punta del país, igual lo recibes, porque es de milagro. El milagro no es tocar a la persona. El milagro es algo que está fuera de tu alcance en cuanto a manos. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos rayos brillantes que salen de nuestras manos. Y esa es la imposición de manos. Y después dice de profecía. La de profecía es que habla para un futuro, para que tú arregles algo que está mal. Porque a veces hay personas que dicen, yo soy profeta. Un día nosotros nos profetizaron, dice, Dios está aquí. Pero Dios no está aquí, Dios habita aquí. Wow, qué peligroso es eso. Porque nosotros pastores somos orgullosos y soberbios. Ay, Dios habita aquí. Y yo me voy para mi casa, hago lo que quiero y vuelvo a él. Pero Dios está aquí. No, viene conmigo. Viene conmigo. Él va donde yo voy, donde está el ser humano, no en los metros cuadrados del lugar. Eso nos une como un solo cuerpo. Eso nos une. Pero eso a veces sucede que a veces, por eso es conveniente que usted vea lo que dice la Biblia. Porque hay diversidad de Biblias a través de los celulares. Hay una Biblia que es la actual, que puede ser muchas, que le sacan pedacitos, que parecía a las de los testigos de Jehová. Tengan cuidado, la Biblia Reina Valera es la que está completa. Es la que me han aconsejado a mí y yo eso aconsejo. Porque no podemos esperar la profecía y sacarle el punto, la coma o la manera de expresión. Tenemos que tener y saber qué es lo que dice la palabra de Dios, para que no me engañen. Vendrán muchos engañadores, pero usted tiene que apercibirse, estudiar la Biblia. El discernimiento de espíritu, el que yo decía que a veces se parece mucho al de la adivinación. Y a veces el pueblo de Dios adivina, porque no han sido libertados de la adivinación. Géneros de lengua. Los géneros de lengua, porque nadie sabe
¿Qué lengua es? Algunos hablan en inglés, en francés, en portugués. Sí, sí. Pero el que lo entiende, gloria a Dios. Diverso, muchos. Y también interpretación de lengua. Cuando las personas que hablan en lengua, alguna persona, y usted está maravillada y empieza a escuchar en castellano, eso es interpretación. Eso hábleselo al pastor, a la pastora. Dígaselo, porque la interpretación, si la escuchó usted sola y nadie más lo escuchó, es un mensaje para usted. Si la escuchó la iglesia entera en castellano, es para la iglesia. ¿Sí? Nosotros tenemos que buscar, porque dice, pero todas estas cosas las hace uno, que es el cuerpo de Cristo, que estamos insertados en muchos miembros. Dice, Él hace uno, el mismo Espíritu, repartió a cada uno en particular como Él quiere. Él quiere darte algún discernimiento, alguna cosa de las que están aquí, y hay más dones. Los dones ministeriales, que es pastor, apóstol, pastor, profeta, maestro y evangelista. Son 5. Son 5 que el Señor no te va a decir que no, porque Él lo instituyó, son ministerios, así que vaya para allá. Derecho a los ministerios. Y hay dones que son de servicio. Hay un don que no lo tomamos en cuenta, que a veces nosotros nos enojamos con esa persona. Es un don de exhortación, y que te reta y te reta y te reta, y uno dice, no, esta persona es carnal, y lo está retando porque tiene que retarla.